Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy, ni modo, vamos a volver a hablar de Trump y vamos a hablar de los nuevos desencuentros que gracias a su Twitter está teniendo en su gobierno, hay que decirlo, y con el gobierno mexicano. Y quizá empecemos por la primera parte. ¿Qué es lo que ha dicho Trump en estos días? Que todos sabemos que, bueno, su capacidad y velocidad para andar tuiteando es impresionante. Pero a ver, ¿cuáles son los mensajes más significativos que tienen que ver con México, Gaby? Bueno, Pedro, pues básicamente, en primer lugar, regresó con el tema desde la campaña de quién va a pagar el muro, ¿no? Porque recordemos que él está nuevamente en campaña buscando la reelección, entonces nuevamente el punto. O sea, ya arrancó, tú dirías, ya arrancó. Sí, él ya arrancó y entonces obviamente necesita otra vez llamar la atención de sus electores respecto de ese tipo de promesas que hizo, que fue fundamental para la campaña. Y que en principio se están mostrando no viables desde el punto de vista al menos económico en los mismos Estados Unidos. Entonces, así es. El tema de quién paga, si es que alguien lo paga, se le vuelve fundamental a él. Sí, se vuelve fundamental y además alega que no ve una contradicción entre decir que México lo va a pagar y que necesita dinero aprobado por el Congreso, cosa que no parece muy clara para todos los demás, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Sí. Ahora, ese es uno de los temas que toma y nada más para una cuestión muy breve de contexto. Se le ha criticado mucho que retoma este tema en el momento en el que tienen un problema de inundación serio en Houston por el huracán Harvey. ¿Qué opinión te merece? Sí. Porque han habido reacciones de nuevo desde personas de su gobierno que han tomado cierta distancia a la posición del presidente. Pues yo creo que una falta de sensibilidad absoluta de los problemas que tienes que enfrentar en ese momento. O sea, tienes una emergencia que puede terminar una cuestión de verdad de tintes humanitarios, ¿no? Donde tienes una ciudad inundada, tienes en peligro también toda la parte de energía que hay en Houston y parece que él está desconectado completamente de lo que va a pasar al respecto, ¿no? Que tampoco dista mucho de lo que ya había hecho con el encuentro racial claro. unos días antes, ¿no? Claro. O sea, como que ahí sí necesita sentarse, que es lo que ha dicho, a pensar bien las respuestas, ¿no? Cuando debería de tener una respuesta inmediata. Ustedes, los expertos en derecho internacional, como es tu caso, luego se quejan de que la agenda internacional queda rezagada a segundo lugar y de que los gobiernos suelen obsesionarse más por los problemas domésticos. Pareciera que con Trump es al revés, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? Porque sí. Parece que lo doméstico no le gusta que esté pasando, no lo sabe gestionar y sin embargo está todo el tiempo lanzando mensajes, a veces incluso muy agresivos, hacia el resto del mundo. Así es, porque yo siento que su mensaje principal, en ese sentido, entre la relación entre lo externo y lo interno, es que lo externo es la fuente de todos los males. Okay. De afuera vienen las drogas, de afuera vienen los terroristas, de afuera vienen los migrantes, de afuera vienen los tratados comerciales que nos hacen daño como América. Entonces, evidentemente, es un golpear constantemente a lo que viene de afuera, que ha evitado o que evita hasta ahorita que América sea grande nuevamente, ¿no? Entonces, sí yo veo ahí como que una falta de visión y de entender que son temas conectados, algunos, y otros, pues evidentemente no tienen nada que ver, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, este tipo de posiciones de quien encabeza la todavía hoy, que yo creo que no le queda mucho tiempo, pero todavía hoy la potencia más importante del mundo, ¿qué efectos tiene para el derecho internacional? ¿Qué efectos tiene para la agenda de la construcción de instituciones internacionales? Sí, mira, a mí me llama mucho la atención un presidente que hable en primera persona diciendo, desde mi opinión. O sea, un presidente no puede hablar desde mi opinión. Un presidente es el jefe de Estado, el jefe de gobierno y es la máxima autoridad que representa ese Estado hacia el exterior, tanto en las relaciones internacionales como en el derecho internacional. Por eso lo que dice impacta tanto a nivel comercial o si hay un impacto en la bolsa, etcétera, porque al fin de cuentas él es el jefe, la cabeza del ejecutivo y tiene una serie de facultades en materia de política exterior. O sea, la política exterior en un primer momento en un Estado descansa en el jefe de Estado. Entonces yo creo que muy incongruente y esto causa evidentemente mucha inestabilidad, pensar que tienes al jefe de Estado haciendo una serie de pronunciamientos en un sentido y por otro lado a otras partes del gobierno pronunciándose en otro sentido o sentándose a negociar ciertas cuestiones internacionales. Porque eso desconcierta además a todos los actores que no sabes con quién en realidad estás negociando. Nos está pasando ahora con la famosa renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque están sentados
Hay grupos de negociadores. Aquí en este mismo programa, la semana pasada nos decían que los negociadores mexicanos son de muy alto nivel, lo cual me da tranquilidad y gusto. Canadá trae una agenda muy interesante de comercio justo. Y Estados Unidos tiene también ahí con una posición más intransigente negociadores en la mesa. Y al mismo tiempo, mientras eso sucede, el presidente Trump está lanzando mensajes de saboteo, digamos, a la negociación, al grado de que el último dice, se están poniendo muy duros México y Canadá. Además estaba creo que el presidente de Finlandia ahí enfrente, que no importa. Se están poniendo muy duros, vamos a cancelar el tratado. Es decir, desde la perspectiva de los expertos, Gaby, ¿cómo operan estas dos cosas? ¿Cómo puede posicionarse un Estado como Canadá o México frente a un actor, pues cuando menos bicéfalo en este caso? Así es, y yo creo que esto es completamente nuevo, un fenómeno que no hemos existía. enfrentado en ese sentido del jefe de Estado asumiendo una posición y tú negociando otra, ¿no? Mira, a mí me da la impresión un poco en el lenguaje, en las cosas que dice, que él piensa un poco que aquí se puede negociar como cuando él era un empresario, ¿no? Entonces al decir, bueno, se está poniendo dura la negociación, entonces pego. Es más bien como yo pensaría que se hacen las negociaciones desde las empresas, ¿no? O sea, en un nivel de carácter privado, etcétera. Y entonces él no entiende esa parte, ¿no? O sea, tú no puedes mandar a unos negociadores expertos en el tema, ¿no? Que van a ver cuestiones muy técnicas, que tienen que ser diplomáticos. Al final, una negociación implica que todos vamos a tener que ceder alguna parte. Entonces, si nos estamos poniendo duros es porque todos tenemos que ceder una parte y al final tiene que ser un acuerdo que nos convenga a todos. Si no, no tiene mucho sentido sentarte a negociar. Futuriar en estos temas es imposible y no te quiero poner en una situación muy incómoda de decir, bueno, pero desde tu perspectiva, ¿qué es más viable? ¿Que se cancele el tratado por esta posición intransigente del presidente Trump y por esto que tú dices, que si la intransigencia es inamovilidad, pues ya no tiene sentido negociar? Entonces, opción 1, que se cancele. Opción 2, que continúe el TLC con unos nuevos contenidos más o menos favorables para las tres partes. Yo creo que también en Estados Unidos hay una institucionalidad muy fuerte. Sí, en que ese la hemos sentido, visto en otros que la temas hemos visto en también. otros temas. Hay procesos por los cuales también tendría que pasar internamente el tratado para que fuera denunciado. O sea, no basta con que Trump diga nos vamos a salir, aunque él tuviera la última palabra, ¿no? Como ya lo hizo en el Acuerdo de París. Pero este es un tratado que ya tienes y te vas a salir. Claro. Entonces es un proceso diferente. E incluso me decían que los efectos de la salida del Tratado de París no han surtido efectos y no son inmediatos. Evidentemente. Y yo creo que ahí tenemos una reacción interesante, ¿no? Cuando la ciudad de San Francisco dijo, nos saldremos, yo seguiré con el Tratado de París. Que creo que es un fenómeno interesante de que cuéntanos eso, a nivel interno, exactamente, subnacional, ya ciertas entidades o inclusive ciudades que están colocándose ya como actores internacionales importantes, estén asumiendo este tipo de posiciones. O sea, puede ser que tú no entres al Acuerdo de París, pero yo, dentro de mi autonomía que tengo y mi soberanía, voy a tomar las normas del Acuerdo de París, y las voy a hacer efectivas. Exactamente. Alguien me decía, y esto de nuevo sí son tus temas, que cada vez más se da un fenómeno de relaciones internacionales a nivel subnacional, es decir, que la región norte de México con la región sur de Estados Unidos tiene una serie de intercambios formales o no formales, pero que van generando una agenda internacional distinta a la que se genera a nivel nacional. También, de nuevo, a ver, ¿qué decir de ese fenómeno pensando en la difícil relación con Estados Unidos? Eso yo creo que es un fenómeno que se ha dado en virtud de la globalización y que los actores están hablando y se están comunicando. ¿Y por qué? Porque a veces ven que es mucho más fácil resolver problemas comunes si se tratan a esos niveles a esperar llevarlos por ejemplo, a los ámbitos federales. 2 alcaldes, exactamente, habiendo problemas de violencia, por ejemplo, cuestiones ambientales, de ese tipo, ¿no? Las reuniones de las ciudades, de las megalópolis, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que este es un fenómeno que no para, ¿no? Es fruto también del acercamiento que nos trae la globalización y de entender que tenemos problemas comunes que tal vez los podemos solucionar a ese nivel y no necesariamente tienes que subirlos. Ahora, yo sí creo que en algún momento podría haber algún tipo de choque o contradicción con la política exterior. Exactamente. A ver, y sobre ese punto, regresando al TLC para ir cerrando este bloque, en el caso de México, mucho se ha dicho que en el caso del Tratado de Libre Comercio es más el área de Secretaría de Economía que el área de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que lleva no solo la negociación, sino la estrategia de la negociación. ¿Es así, Gaby? ¿Y qué implicaciones tiene eso para la política exterior? Esto fue así desde la negociación en un inicio del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que lo que ha pasado es que has llegado a un nivel de especialización tal en los tratados, sobre todo en estos de carácter comercial,
que requieres que los expertos en el área estén presentes en las negociaciones. Antes, la Secretaría de Relaciones Exteriores llevaba todos los tratados, pero si vemos el aumento de los tratados, la especialización de los temas de los tratados, necesitas a los expertos en ese tema. Entonces, a veces la Secretaría de Relaciones Exteriores acompaña, como en el proceso, pero quien va a hacer la negociación fuerte de los temas, en estos casos ha sido Economía, en otros está Hacienda, en otros inclusive la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Por qué? Por el nivel de especialización que han tenido actualmente los tratados. Y de todos modos, cualquier renegociación, cualquier cambio al contenido del tratado, sí tendría que seguir la ruta desde Relaciones Exteriores, bueno, Ejecutivo hacia Senado de la República, ¿sería así? Sí, se tendría que regresar, ¿no? En ese proceso en el cual el Ejecutivo es quien enviaría entonces al Senado y el Senado en las diferentes comisiones evaluará en principio, bueno, la conveniencia o no de este nuevo tratado. Eso es interesante y voy hacia ese último punto, porque eventualmente el Senado también tiene voz. Sí. Y entonces lo que se está negociando en la mesa de negociaciones allá, no tienes la garantía de que al final el Estado mexicano lo pueda respaldar, porque eventualmente el Senado podría tener una opinión distinta. ¿Cómo ves ese escenario? Mira, ¿Viable, inviable? En realidad se habla de renegociación, pero en sentido estricto estaríamos viendo si tenemos un tratado modificado, Okay. ¿no? O sea, qué tanto del tratado anterior continúa o si tienes un nuevo tratado. Una especie como de nuevo tratado. Exactamente. Y en las dos vertientes, que son tratado modificado nuevo, es una nueva norma. Y entonces tendrá que pasar en ese sentido por el Senado. A mí me gustaría, no lo sé, saber si el Senado ha estado como pendiente de ese proceso, porque generalmente lo ideal es que al mismo tiempo que tú llevas las negociaciones, estés un poco involucrando al Senado para que logres con eso que haya como una preaprobación y el proceso sea mucho más rápido. Y tengas, ¿no?, la tranquilidad que como Estado puedes asumir tus compromisos, porque no hay que perder de vista, no lo olvide tampoco usted, que no es lo mismo el Senado de aquel entonces, durante el gobierno del presidente Salinas de Gortari, que el Senado que tenemos ahora en la etapa de post-transición democrática, en el cual hay distintas fuerzas políticas, hay distintas voces y hay además en estos días muchas tensiones entre los partidos en el Senado. Pero bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Le preguntaré a Gaby Rodríguez, ¿qué opina del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a propósito de todo lo que hemos analizado hasta este segmento del programa? Quédese con nosotros, ya volvemos. Pues estamos hablando aquí de este tema muy interesante, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero más bien en el contexto de la relación bilateral México-Estados Unidos en los difíciles y muy, digamos, azarosos tiempos de Donald Trump. Pero la semana pasada, el 27 de agosto, nos sorprendió, a mí me sorprendió, la Secretaría de Relaciones Exteriores con un comunicado muy firme, muy claro, y que quiero que me ayudes a analizarlo. Te voy diciendo cada uno de los temas que dijo el gobierno mexicano y cuál es tu opinión sobre el mismo. El primer tema que dijo es respecto a las declaraciones de esta mañana del presidente Donald Trump, y se refería a un tuit del presidente Donald Trump. México aclara que por dignidad y soberanía no va a pagar el muro. A ver. Entonces, bueno, esa posición del presidente Trump es la primera vez que yo escucho que un Estado pretende que otro Estado pague algo que va a ser dentro de su territorio, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica en la cual dice, bueno, y como, ¿por qué yo voy a pagar, no? Es como si mi vecino me dice que quiere hacer una barda y que yo se la tengo que pagar, ¿no? Cuando yo o no tengo barda o tengo mi barda, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy importante porque si bien dejó el tema, regresó con el tema, es lo que volvíamos, ¿no? Porque hay una cuestión de campaña política, es volver a ver a lo que prometió a sus electores, está presionando a su Congreso, entonces claro, en esa situación regresa con el tema. Y yo creo que era muy importante por la vía oficial, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Eso tiene un valor? Sí, el hecho tiene de que un valor, ¿no? Sí. O sea, que sea por esa vía, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y decir, y ya no es un tema, es un tema de política exterior, o sea, no entrar en este juego que en algún momento se dio entre presidentes, ¿no? De, a ver, presidente Peña, no tratemos el tema, lo tratamos, no, o sea, ya... El Estado mexicano exactamente, dice, es el usted se Estado olvida de mexicano, en el sentido que decir, por cuestiones evidentes de soberanía, ¿no? Y de integridad, no vamos a pagar eso, o sea...
Segundo tema muy duro, porque también Trump en otro tuit, o en el mismo, ya no sé, dijo, y México es un país muy violento, el segundo más violento, eso siempre lo trae ahí desde un estudio que se demostró además cerrado, y entonces por eso necesitamos el muro, y lo que le dice el gobierno mexicano es, mira, la violencia que está sucediendo en México tiene en buena medida que ver con el tema del tráfico de drogas, y ese tráfico de drogas se explica por la demanda de drogas de Estados Unidos y la oferta que viene de México y aclara Relaciones Exteriores y de otros países. Así es. Esa posición. Mira, yo creo que ahí fue muy clara la Secretaría. La lucha contra el narcotráfico, tráfico de armas, delincuencia organizada transnacional, es un tema de cooperación internacional y de responsabilidad compartida. O sea, en el tema porque además lo dicen también. Claro, porque si tú tienes una demanda, pues siempre va a haber una oferta. Eso es como muy claro. Hemos discutido, recordaremos que desde el presidente Calderón, el tema de las armas, ¿no? O sea, todas las armadoras de Estados Unidos están en la frontera. Sí, claro. Y no hay ningún control para que las armas ingresen a México. Pues, ¿de dónde vienen las armas? Vienen de Estados Unidos, ¿no? Y el tema que tú señalabas, pues hay claramente una demanda por drogas en ese sentido. Entonces, mientras haya una demanda, habrá una oferta, y cuando logres que no haya oferta de este lado, vendrá de otro lado. O sea, eso me queda claro que no será la única vía, ¿no? Sobre ese punto del comunicado hay dos ideas que me parecen interesantes, pero que creo que vale la pena detenernos en ellas. Dice el gobierno mexicano lo que tú acabas de decir, acá se requiere responsabilidad compartida, pero agrega trabajo en equipo y confianza mutua. Y ese suele ser un tema también muy polémico del lado mexicano, porque es trabajo en equipo y confianza mutua. ¿Qué supone desde el punto de vista de la cooperación en seguridad? Así es. ¿Qué decir de eso? ¿Es simplemente un desliz? Tenemos varios acuerdos ya sobre cooperación, en ese sentido, aprobados por el Senado, que crearon inclusive algunos acuerdos interinstitucionales específicos ya con ciertas agencias de Estados Unidos y de México sobre temas de cooperación. O sea, esto ya existe. Entonces ya hay bastante institucionalización en ese sentido para cooperar en algunos temas, ¿no? Entonces yo creo que ese es lo importante. Y yo creo que otro tema importante es que lo que tiene este comunicado es que puede distinguir claramente que son temas separados y que son temas que no están mezclados y son temas que por diferentes mecanismos podemos solucionar, ¿no? Y que no me amenazas por un muro en relación con el narcotráfico, en relación con el trato de... No, a ver, son cosas separadas. Nosotros siempre hemos tenido una relación complicada con Estados Unidos, pero creo que hemos logrado hacer una distinción de saber dónde y cómo tratar cada uno de los temas comunes que tenemos, ¿no? Luego regresa el comunicado de Relaciones Exteriores al tema del Tratado de Libre Comercio, que aquí no es uno de los problemas, es uno de los acuerdos comunes que tenemos, y dice algo que creo que nada más subrayarlo, y si te merece una opinión, sino seguimos, dice, México seguirá siendo un negociador serio, responsable, dice, pero pondrá por delante siempre su interés nacional. Sí. A mí me encantó esa parte, ¿no? O sea, me encantó el comunicado que puede distinguir la problemática actual y entonces distinguir, como te comentaba. Y otra cosa es, ¿cuál es la razón o la lógica de una negociación? Lo que ya te comentaba, ¿no? O sea, nos sentamos a negociar y en ese debate, en esa negociación, vamos a tener que ceder posiciones. Cuando tienes posiciones tan encontradas, si no lo haces de manera seria, de buena fe, y eso es muy importante decirlo, las negociaciones en derecho internacional de alguna manera presuponen la buena fe. Okay. Entonces uno diría, ¿cuál es la buena fe de un Estado que está sentado el negociador y el jefe de Estado está diciendo otras cosas? ¿Dónde está la buena fe? Entonces presuponen que hay una disposición al diálogo. Si no hay una disposición al diálogo, ¿qué está pasando? A mí me encantó cuando el secretario Guajardo dijo, bueno, vamos a negociar y vamos a negociar algo que sea conveniente para los tres. Y ese es, en virtud, la naturaleza que tiene atrás un tratado, ¿no? O sea, crear derechos y obligaciones para todos que sean convenientes. Mira, esta frase que ha utilizado Trump, ¿no? Es el peor tratado que hemos firmado en la historia. O sea, bueno, evidentemente no tiene idea de cuántos tratados está firmando. Eso temo que sea cierto. Y además, bueno, otros estados podrían decir que efectivamente firmaron tratados peores, pero nuevamente, pues aquí nadie se le obligó a nada, ¿no? Y el siguiente, que el pretexto es el Telecam, pero ese es muy duro, en el que dice, México no negociará ese tratado, ni ningún otro aspecto de su relación bilateral por redes sociales o medios de comunicación. Mira, duro y a la cabeza, ¿no? Duro y a la cabeza, y yo creo que es muy importante porque recordemos que alguna vez yo creo que Videgaray cayó en la tentación y tuiteó algo también en respuesta a lo que había dicho Trump.
Y eso para mí, yo dije, bueno, creo que esa no es la vía y eso suena peligroso porque entonces... Y ahí entran... Claro. El Twitter es el coliseo moderno porque además esos intercambios son con público, es una cosa de locos. Exactamente, con público y es muy mediático y es inmediato y yo creo que a veces muy visceral, claramente en el caso de Trump muy visceral. Y yo creo que si te ofende, ya te ofendió al canciller mexicano. En fin. Y entonces como caer dentro de sus redes y jugar su juego. Entonces yo creo que tener una posición mucho más institucional y decir que ese no es el medio para negociar ningún tema en la relación bilateral, fue muy importante tener ese posicionamiento. Y el párrafo final, esta especie de, digamos, no sé cómo decirlo, pues es muy fino, en el que dice, bueno, y manifestamos nuestra solidaridad por lo que está sucediendo en Houston y bueno, y en Texas con el huracán Harvey, y además ofrecemos la ayuda que las dependencias del gobierno mexicano le puedan dar a Estados Unidos, como hay que decirlo que ya lo hicimos al menos con mucha participación en el caso de Katrina. Así es. Sí, pero ofrecemos la ayuda, dice, porque además es lo que hacen los buenos vecinos en momentos de dificultad. Así es. Es muy fino el fraseo. ¿Qué opinión te merece? Mira, muy adecuado, es diplomacia muy fina, pero además un poco demuestra que sí, México siempre ha tenido esa posición humanitaria frente a los desastres naturales, inclusive no solamente con sus vecinos cercanos, sino recordemos que también en Turquía, o sea, en otros lugares donde ha habido desastres naturales, México ofrece. Terremotos con todo. Terremotos, y además que tenemos el plan del ejército, que es muy bueno, mucha capacitación sobre estos temas. Entonces, a mí me parece que fue la mejor forma para terminar. Por lo menos demuestra más preocupación tal vez de México, por qué vamos a hacer con esto, a la que él ha demostrado. El presidente está teniendo. No, yo creo, lo vuelvo a decir, que es un comunicado impecable y la verdad es que lo celebro y lo agradezco porque hacía falta una posición, además de inteligente, en el que la dignidad nacional se sabe colocar sobre la mesa. Mi pregunta sería, ¿y cuáles han sido las reacciones? ¿Qué has visto, Gaby? ¿Qué has escuchado? Es decir... Mira, yo en general siento lo mismo, ¿no? O sea, inclusive ayer lo hablaba con mis alumnos en la clase, les decía, ¿qué les pareció el comunicado? Y todos hasta, voy a decirlo así, se sintieron como orgullosos, ¿sí me entiendes? Yo creo que también eleva un poco nuestra posición frente a estas discusiones que han sido tan desgastantes, que sí han afectado el nivel de negociación, otros temas. Yo creo que es importante. Y también tiene que ver un poco tal vez con el rescate de los principios que estaban en el 89. Okay, ¿no? Los principios de política exterior, ¿nos lo recuerdas, Gaby? Autodeterminación, no intervención, cooperación internacional, igualdad soberana de los estados, esos principios que te permiten en un plano de igualdad realmente tratar los asuntos comunes. Mira, Pedro, yo estoy cada vez más convencida que frente a este tipo de reacciones que no son dentro de la esfera jurídica, sino y amenazas en ese sentido, a nosotros como país lo que nos queda y lo que nos conviene es aferrarnos al derecho internacional. Esa es nuestra mejor defensa. Y que conste que eres experta en el tema y que por eso te invitamos y muchas gracias, Gaby. En verdad, muchas gracias porque tu análisis nos ayuda a dimensionar qué es lo que está en juego, pero también nos ayuda a reconocer lo que se está haciendo en este caso estratégicamente bien por parte del Estado mexicano y creo que eso tiene un gran valor porque también hay que saber reconocer cuando las cosas merecen ser reconocidas y este es un comunicado que creo que forma parte de esos expedientes. Muchas gracias a usted también por habernos acompañado aquí en Observatorio Cotidiano. Nos vemos el próximo martes aquí en TV UNAM como todas las semanas.